Permítame orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor. Nosotros dependemos de ti. No hay sabiduría, no hay intelecto, no hay conocimiento de este mundo mejor que conocerte a ti y poder tenerte en nuestros corazones para que tú dirijas nuestra mente, todo nuestro ser, y que podamos, Señor, glorificarte a ti sin importar las circunstancias. Dirígeme, Señor, en mi práctica en esta mañana, mi mente, mi corazón, todo lo que vamos a compartir, y cada uno de nuestros hermanos aquí también. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que abran su Biblia en el Salmo 31. Y mi pensamiento para hoy, mi tema que puse, ¿cómo nosotros podemos combatir el miedo? ¿Cómo podemos combatir el pánico, los momentos que impactan nuestra vida, que nos llenan de temor, nos llenan de miedo? Precisamente la escuela dominical terminaba con ese énfasis de que podemos vencer el miedo a través de Jesús, a venir a ser hijo de Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre cómo nosotros, en medio de cualquiera que sea la circunstancia de esta vida, podemos hacerle frente al miedo. Todos los que estamos aquí, como siempre digo, hemos experimentado momentos que impactan nuestras vidas, momentos que impactan nuestra vida y producen temor. Producen temor. Cosas sencillas como para mencionarle, hay momentos que estamos estudiando y tenemos que entregar un trabajo para un día específico. Y si no hemos avanzado el trabajo, nos da ese temor si vamos a poder lograr terminar el trabajo para entregarlo al profesor, entregarlo en la escuela. Cosas sencillas como esta. Pero también produce temor, quizá un poquito más, cuando usted no tiene dinero y mañana usted tiene que pagar la renta. Y usted se atemoriza y dice, ¿cómo es que yo voy a pagar la renta mañana si yo no tengo dinero ahora? Eso da temor. Pero quizá un poquito más. También produce temor a nosotros cuando tenemos hijos y nuestros hijos deciden no caminar correctamente. Y esos hijos pasan consecuencias. Y nosotros, como padres, nos da ese temor. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestro hijo? No está caminando bien. Pero también quizás un poquito más produce temor cuando usted se acuesta en la noche y está durmiendo y usted siente que un brazo no se mueve y siente que algo le está tratando el pecho. Produce temor porque usted no sabe, puede ser un ataque al corazón, puede ser algo, un derrame, y eso produce temor. Y así es nuestra vida. Pero también produce a veces temor cuando alguien intencionalmente quiere hacerle daño y tú no puedes defenderse. Produce temor. Cada uno de nosotros enfrenta en esta vida temores. Pero hay algo, y es que cada uno de nosotros, enfrentando temores todos, tenemos diferentes maneras de hacerle frente al temor. Unos se quedan callados, otros quizá hablan, otros se quedan ahí más o menos en el medio. Y tenemos diferentes maneras para hacer frente al temor. Pero hay algo que todos tenemos, no importa nuestro estilo, nuestra manera, nuestra personalidad de hacer frente a la vida, de hacer frente a los temores que enfrentamos. Y es que todos, frente a cualquier circunstancia,
circunstancia que produce impacto a nuestra vida, que produce temor a nuestra vida, todos nosotros nos paralizamos y nos sentimos impotentes. Todos, no importa su personalidad. Nos sentimos impotentes cuando algo impacta nuestra vida porque no tenemos control. Y esa impotencia viene a nosotros. Y precisamente en este pasaje que le estoy mencionando, hay un hombre, una persona que tiene nombre David. Él nos muestra a nosotros cómo él hizo para enfrentar el temor que en ese momento él estaba padeciendo. Y no sabemos específicamente qué era lo que estaba, por qué lo hacía, no sabemos qué era lo que estaba pasando en él. Usted quizá puede pensar en lo que usted está pasando, en lo que yo estoy pasando, en lo que cada uno de nosotros está pasando. Y David, frente a su situación, da algunos pasos y expresa algunas cosas en este pasaje. ¿Qué hizo para atravesar la situación en la que estaba padeciendo y poder hacerlo en el poder de Dios? Como yo le digo, es bueno alabar, es bueno predicar, hablar, pero la realidad de la vida es la que nos enseña a vivir. Y nos enseña a vivir la vida cristiana, porque es lo que enfrentamos cada día. Y yo quiero que veamos aquí, ante estos ataques, ante estas impresiones del pánico, del temor que enfrentaba David, yo quiero ver aquí tres cosas que él mantuvo en su mente, y él dijo estas palabras en el Salmo 31. El primer paso que él hizo fue que él no confió solo en sus sentimientos. Cuando usted está frente a cualquier situación que le produce miedo, temor, los sentimientos son normales. Los sentimientos son como esa lucecita del carro que dice el aceite está dañado, aunque a veces muestra que la luz está prendida, pero no está pasando nada con el aceite. Pero es un indicador. Así son los sentimientos. Nos dan a nosotros una señal. Pero David hace algo. Y es que él no solo confió en lo que él estaba sintiendo. Y dice el versículo 22. En mi confusión llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Mire, lo que David estaba ahí sintiendo no era fácil. No sé lo que habría hecho, no sé lo que habría pasado. Pero lo que él expresa aquí, y él está sintiendo, no era fácil. Él sentía que Dios lo había abandonado. Y no solo eso, pero sentía, él estaba convencido ya que Dios lo había abandonado, que Dios no podía ayudarlo. Pero lamentablemente estaba equivocado. Pero yo le digo que así a veces usted y yo nos sentimos. Cuando algo impacta su vida, que le produce miedo, es como que, ¿qué pasa, Señor? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Qué está pasando? Muy frecuente nosotros, cuando estamos bajo esos ataques, nuestra programación como humanos nos hace mirar a nosotros las circunstancias y nos hace escuchar los sentimientos. Y a veces basamos nuestra reacción en esa aparente ser verdad. Y nuestros sentimientos nos mueven, nuestros sentimientos nos hacen temblar. Pero aquí en este pasaje nos muestra cómo debemos no solo pensar en nuestros sentimientos, no solo confiar en nuestros sentimientos, sino confiar en las promesas de Dios, sino confiar en la palabra de Dios,
Quizás los sentimientos te dicen que Dios te ha abandonado. Quizás los sentimientos te dicen: lo hiciste mal, lo hiciste bien, lo hiciste por mitad. Quizás los sentimientos te dicen: ya tú no sirves para nada. Quizás los sentimientos te dicen: ya se terminó todo. Pero Jesús promete más que eso. Jesús dice: yo nunca te dejaré. Yo siempre estaré contigo. Y Jesús dice, con su palabra dice: mira, Pablo en una ocasión, yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias que enfrentamos, podemos acudir a la promesa de Dios. Y no solamente a nuestros sentimientos. Usted y yo no podemos cambiar nuestros sentimientos muchas veces. Déjeme decir que a veces, como hemos dicho, yo no siento cantar. En ese momento lo que siento es solamente escuchar. En ese momento lo que siento es nada más pensar. En ese momento lo que siento nada más es gritar. En ese momento lo que siento nada más es llorar. A veces no podemos necesariamente cambiar los sentimientos porque son cosas naturales. Pero usted no tiene necesariamente que creer en ellos, ¿okay? Y quedarse en ellos. Cuando usted tiene temor, cuando usted tiene miedo, pida ayuda a Dios. Comparta con Dios sus sentimientos. En el versículo 22, David se enfoca en esto. Y él dice: en mi confusión, en lo confuso que estoy, me pregunto si he sido arrojado de tu presencia. Cuando estamos frente al temor, no solo pensemos en nuestros sentimientos. Hay algo más que he aprendido en meditar en el pasaje, y es cuando estamos enfrentando temor, por cualquiera que sea la situación, he aprendido esto: pon lo que dice la gente a un lado en ese momento. Pon lo que dice la gente a un lado en ese momento. Una de las cosas que hace la realidad suya y mía de la vida, que en las situaciones de temor que nos dan pánico, que ponemos que hay presión, se pone peor cuando nosotros enfocamos demasiado nuestra preocupación en los demás. No te preocupes tanto qué otro dicen o si tú le agrada o no. Yo he aprendido en esta vida que hay personas que a usted le agrada y hay personas que a usted no le agrada. Y no importa cómo usted sea, no importa cómo usted se comporte también. Y David, precisamente frente a esa situación, enfoca esto. Hay personas así. Cuando usted está en situaciones difíciles, si usted se preocupa tanto en la otra persona y piensa en lo demás, usted sabe qué va a pasar. Que usted se desenfoca en buscar la solución de la situación que usted está enfrentando. Y eso pasa en todo, en mi experiencia que he visto diferentes tipos de problemas, que los sentimientos no controlan, que lo que el ambiente y la situación afuera me controla y no me permite enfocarme en buscar la solución de mi situación. Dijo David en el versículos 11 y al 13: por causa de todos mis enemigos, soy el hazme reír de mis vecinos, soy un espanto para mis amigos, de mí huyen los que me encuentran en la calle, me han olvidado como si hubiera muerto, soy como una vasija hecha a pedazos, son muchos los que oigo cuchichear
ha. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. No era fácil lo que estaba pasando David cuando expresa esto. Parece que es algo bien difícil. Todos tenemos que tratar con personas difíciles en esta vida. Y a veces quizás la persona más difícil, a veces son la razón del problema, a veces no. A veces hacen los problemas más difíciles. Y tenemos que aprender a ignorar. Y en el 14 dice David, tratando con sus enemigos, tratando con lo que le quiere hacer daño, dice de esta manera: pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Porque le digo a este hermano, no importa las circunstancias, los sentimientos, porque uno siente interiormente lo mismo. En estas 2 semanas